Consulta y evaluación del estado de salud del cliente. El objetivo de la consulta y de la evaluación de la salud del cliente coincide plenamente con el ámbito de actuación del entrenador personal. 5 acciones describen el papel y las responsabilidades del entrenador personal en el proceso de evaluación de la salud previo a la participación: motivar, evaluar, entrenar, educar y derivar. El principio más importante en el que se basa la consulta y el proceso de evaluación del estado de salud es el sondeo del cliente para determinar factores de riesgo y síntomas de enfermedades crónicas cardiovasculares, pulmonares, metabólicas y ortopédicas, para optimizar así la seguridad durante las pruebas de esfuerzo y durante la participación. Este capítulo se centra en la evaluación del estado de salud y la estratificación de riesgos de los clientes como base para determinar si es necesaria su derivación a los profesionales de la salud. Consulta del cliente. Aunque no parece existir un proceso uniforme de administración reconocido, sí que hay consenso respecto al valor de una entrevista inicial como primer paso en la consulta del cliente para obtener y compartir información imprescindible asociada con el proceso de implementación del programa. La entrevista inicial es una cita concebida para intercambiar información cuyos objetivos previstos son evaluar la compatibilidad entre el cliente y entrenador, hablar de los objetivos y elaborar un acuerdo cliente-entrenador. Durante la entrevista inicial, entrenador personal y cliente evalúan su compatibilidad, desarrollan objetivos y establecen un acuerdo cliente-entrenador. Evaluación del estado de salud previo a la participación. El propósito de la evaluación del estado de salud previo a la participación en un programa de ejercicio es identificar enfermedades conocidas y factores de riesgo positivos asociados a enfermedades arteriales coronarias, evaluar factores relacionados con el estilo de vida e identificar aquellos individuos que puedan requerir la derivación a un médico antes de empezar el programa. El primer paso en el proceso de evaluación del estado de salud es pedir al cliente que complete los cuestionarios pertinentes. Antes de proveer cualquier servicio e iniciar cualquier actividad, el entrenador personal debe revisar los cuestionarios cumplimentados por el cliente. Es esencial que este proceso no dure demasiado tiempo y que tenga una buena relación coste-eficacia para evitar poner trabas innecesarias a la práctica de ejercicio en el caso de individuos que no necesiten autorización médica para tomar parte en el programa. Recopilación de datos. El entrenador personal debe desarrollar una estrategia para recopilar, organizar y almacenar información y material importantes obtenidos mediante el proceso de la entrevista inicial. Para poder dar el siguiente paso en el proceso de evaluación del estado de salud previo a la participación, es fundamental contar con un sistema de recopilación de datos que nos sirva para verificar la cumplimentación y la aceptación de los documentos y que recoja también cualquier otra documentación relacionada con el estado del cliente. El ámbito de actuación del entrenador personal incluye la responsabilidad de entrevistarse con posibles clientes para recoger y evaluar información relevante en cuanto a la salud, las enfermedades y el estilo de vida, con el fin de que cumplan sus objetivos personales relativos a la salud y la condición física de modo seguro y eficaz. Evaluación de factores de riesgo coronario, enfermedades y estilo de vida. Una vez que se hayan completado los formularios adecuados y se haya revisado la documentación, es necesario evaluar el contenido de la información para identificar cualquier riesgo potencial asociado al estado de salud actual del cliente. Esta evaluación ayuda al entrenador personal a estratificar el riesgo y a remitir al cliente a un médico si fuera necesario. Las áreas clave que deben evaluarse son los factores de riesgo positivos asociados a las enfermedades arteriales coronarias, EAC, los trastornos y enfermedades diagnosticados y el estilo de vida actual. Susceptibilidad genética.
marcadores genéticos, antecedentes familiares, DCV, factores ambientales, estilo de vida, tabaquismo, actividad física, dieta, alcohol, contaminación atmosférica. Marcadores bioquímicos fisiológicos, CLDL, CHDL, triglicéridos, presión arterial, hiperglucemia, diabetes, obesidad, nuevos marcadores PCR. Enfermedad subclínica, GIM, carotídeo, calcio coronario, disfunción endotelial, otros. Enfermedad clínica. Umbrales de los factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria. Esta tabla la tienen disponible en la lectura del tema. Riesgo de muerte súbita cardíaca. La muerte súbita cardíaca asociada con el ejercicio está causada por un paro cardíaco que se produce de forma instantánea debido a un cambio súbito del estado clínico previo del individuo o a los pocos minutos de ese cambio. No es habitual que el ejercicio provoque episodios cardiovasculares en individuos sanos con un sistema cardiovascular normal. De hecho, la comunidad médica recomienda encarecidamente la actividad física regular debido en parte a que hay numerosas pruebas epidemiólogas, clínicas y de la ciencia básica que indican que la actividad física y el ejercicio retrasan el desarrollo de la aterosclerosis y reducen la incidencia de episodios de enfermedad coronaria. No obstante, una actividad física intensa puede incrementar de manera aguda y transitoria el riesgo de muerte súbita cardíaca y de infarto de miocardio agudo en individuos susceptibles. Evaluación del estilo de vida. La identificación de los patrones de conducta de una persona respecto a sus elecciones en cuanto a la ingesta dietética, la actividad física y la gestión del estrés proporciona al entrenador personal una información adicional a la hora de evaluar posibles riesgos para la salud asociados con el estilo de vida. Los resultados de los estudios indican claramente la existencia de una estrecha relación entre las elecciones de una persona en cuanto a la ingesta dietética, la actividad física y la gestión del estrés por un lado, y el riesgo de EAC y otras causas principales de morbilidad y mortalidad prematura por otro. Los resultados de esta evaluación pueden influir en la estratificación de riesgos y en la derivación. Estilo de vida. Descriptores de la salud. Vitalidad y estrés. Abuso de sustancias. Dieta y ejercicio. Sueño. Otros hábitos de riesgo. Hábitos cognitivos. Patrones de ejercicio y actividad física. La identificación de los patrones de actividad física y ejercicio de las personas ayuda al entrenador personal a reconocer a aquellas con poca o ninguna experiencia en actividad física o ejercicio. Como se ha dicho anteriormente, la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo positivos que contribuyen al desarrollo de una EAC y requiere una evaluación para determinar posibles problemas y el nivel de riesgo. Una evaluación de los patrones de actividad física y ejercicio debería incluir la identificación de la actividad específica y de su frecuencia, su volumen y su nivel de intensidad, moderado o intenso, así como la documentación de signos o síntomas asociados a dicha actividad, en especial falta de aire y dolores en el pecho. También debería identificarse cualquier problema musculoesquelético relacionado con molestias o dolor crónico en las articulaciones. Interpretación de los resultados. Una vez se ha llevado a cabo la evaluación del estado de salud del cliente previo a la participación y se ha realizado un estudio y una evaluación de los factores de riesgo coronario que presenta, de sus enfermedades y de su estilo de vida, el siguiente paso en el proceso de evaluación es identificar a aquellos individuos
que pueden tener un riesgo alto y estratificar ese riesgo. La estratificación de riesgos de posibles problemas para la salud es un paso preliminar a la hora de determinar si una actividad es o no adecuada y de identificar a aquellos clientes que deben ser derivados a un médico antes de iniciar un programa de ejercicio. Para poder interpretar de manera significativa los resultados obtenidos mediante el proceso de evaluación, el entrenador personal debe utilizar los resultados del PAR-Q y el método de estratificación de riesgos inicial para identificar a aquellas personas que tienen un mayor riesgo potencial y pueden necesitar la derivación a un médico, así como la autorización de aquel para la práctica de ejercicio. Proceso de derivación. Los procesos descritos hasta ahora, la evaluación del estado de salud previo a la participación, la evaluación de los factores de riesgo coronario, de las enfermedades y del estilo de vida, y la interpretación de la información obtenida en la entrevista inicial y en el proceso de consulta del cliente, tienen la finalidad de ayudar al entrenador personal a identificar a aquellos individuos que necesiten ser derivados a un profesional de la salud para que éste les dé una autorización médica antes de empezar una actividad física. Los siguientes procesos de derivación pueden implementarse para evaluar si el cliente está preparado para el ejercicio y si éste es adecuado. Autorización médica. En los casos en que la derivación se considere necesaria, el entrenador personal debe aconsejar al cliente que lo más seguro y razonable es obtener una autorización médica. No se debe considerar, sin embargo, que cuando un entrenador personal recomienda a un cliente que consulte a un médico antes de participar en un programa de ejercicio, está eximiendo su responsabilidad, sino que la derivación debe considerarse como un esfuerzo conjunto para obtener información valiosa y orientación profesional para garantizar la seguridad y la protección de la salud del cliente.